Buenos días, buenas. ¿Qué cuentan, muchachones? ¿Qué cuentan, amigos míos? Aquí venimos saliendo aquí de la gasolinera aquí que está en Greenville, Texas. Estamos para ir para la frontera con Arkansas. Aquí creo que voy cargado de muebles para ir para un tal lugar que se llama Wilson Furniture, pero ya estuve viendo en el mapa que pertenece a la compañía grande esa de Ashley, que es de muebles. ¿Qué les cuento, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ayer salí para allá arriba, para el norte de Oklahoma, para un lugar que se llama Prague. Fui cargado con un contenedorcito de 20 pies y fue un problema porque lo vine a recoger aquí a la yarda de Fort Worth. Y cuando lo fui a recoger tenía una llanta bajita de aire. Pues entonces, en lo que le puse aire, me puse a checar las otras llantas, y la otra del otro lado, o sea, una del otro lado tenía un tornillo metido del grueso de un dedo mío. Pues ya saben, así no me podía ir. Conclusión, pues fui ahí en esas yardas hay un taller donde te le agarran el ponche o te la desponchan, como le quiera llamar. Y cuando llegué había una fila de casi 8 camiones. Entonces ya eso fue como a las 7. Salí a las 9:30 casi de la mañana de ahí. Pero bueno, tenía tiempo suficiente porque tenía que estar a las 4, antes de las 4 de la tarde acá en el cliente. Pura pérdida de tiempo nomás. Llegué tarde a la casa. Entonces esta traila la saqué ayer de ahí mismo porque no iba a regresarme de Dallas. O sea, no me dieron nada de Fort Worth para Dallas. Esas carguitas siempre convienen porque cuando hay son 100 varitos más, pero no había. ¿A quién le voy a decir que no? Porque sí, no. Entonces pues aproveché, saqué la caja, que por cierto no pesa mucho. Estuve viendo ahí, lo que pesa son 8,000 y pico de libras, porque me imagino que deben ser puros sillones, puros muebles. Y la traje para acá, para la yarda. Ahí la metí contra la pared de la oficina y me fui a la casa a dormir. Y me levanté como a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, sí. Y aquí vamos, chamacones, vamos destino East. Es un lugarcito nuevo. Vamos a ver allí cómo está la situación en ese lugar allí para estacionarse. Siempre me da curiosidad cada vez que voy a un lugar nuevo que no conozco, porque sí, lo veo ahí en el mapa, pero una cosa es verlo en el mapa y otra cosa es estar allí. ¿Qué pasa, amigos? Aquí venimos llegando, ya estamos ya en tierra de Arkansas. Estamos aquí a 3 millas del delivery. Como les dije, no había venido antes aquí a este lugar, así que es un lugar nuevo. He venido por esta zona porque aquí uso este highway para conectarme ahí al Interestatal 49 para ir ahí al cargar hierro. En este video, amigos, quería enseñarles cómo encuentro yo las direcciones, cómo trabajo yo
con el GPS o con mis GPS para encontrar las direcciones de los deliveries a donde voy, como por ejemplo a este donde vengo ahora. O sea, todo es algo que lo hago yo desde mi casa. No es que algo de que yo salgo para acá y empiezo a buscar en el camino. No, ya yo desde mi casa, ya yo vi el lugar, el nombre de la compañía, que por supuesto en el mapa no me sale como Wilson Furniture, me sale con el nombre de otra compañía de muebles que es Ashley, algo de eso. Entonces es lo que les voy a tratar de compartir con ustedes en este video: cómo buscar una dirección lo más fácil posible. Espero poderme explicar y que no les haga tanto rollo a ustedes. Allá atrás traigo a una patrulla. Espero que no se enamore de mí. Ahora vamos a salir aquí en esta salida. Esta misma salida es la que uso yo aquí para cargar aluminio. Ahí viene allá atrás la patrulla. Espero que no se vaya a antojar de pararme. Ya le empieza a uno un dolorcito de estómago. Pues sí parece patrulla. Está aquí cerquita el lugar, dice que estoy aquí a 0.3 millas. In 1/2 mile, make a right turn. Dice que está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ashley, es aquí, justo aquí. Ah, sí. Aquí veo otros amigos de la compañía. Lo que no les expliqué es de que decía el appointment a la 1 de la tarde y yo me valió y son las 8:32 de la mañana. Y a veces uno se avienta pensando de que vas a llegar y te van a descargar, pero resulta que veo una sola puerta ahí para descargar. ¿Qué les parece? Y está ese camión dando reversa ahí que es de esta compañía y está este otro aquí delante de mí. Así que me parece que el cuento de que madrugue y Dios lo ayuda no va a funcionar hoy conmigo. Ni modo. Vamos a ir a preguntar ahí a la oficina a ver qué rollo. Ahorita nos vemos, amigos. ¿Qué creen, amigos? ¿Qué clase de embarque me he dado? Voy a tener que esperar hasta la 1 de la tarde y apenas son las 8:30, 8:43 minutos de la mañana. El manager me dijo que no, que tenía 5 camiones adelante y que no había forma de ponerme. O sea, si de casualidad falla alguien, me metería yo, pero no creo que vaya a fallar nadie. Así que vamos a descansar. Qué vida más rica la del trailero, puro relax.
Así te rollo, amigo. Hoy les voy a contar cómo yo busco las direcciones de los warehouse, de los almacenes, de los delivery del cliente, donde voy a llevar yo la carga o donde voy a cargar. Todo el mundo lo busca diferente. Si yo hubiera sabido esto, tuviera el poquito de conocimiento que tengo ahora, al principio no hubiera batallado tanto. No hubiera batallado porque encontré la forma de buscar las direcciones, que me imagino que lo usan mucho la mayoría de los choferes, ¿no? Encontré la forma para mí es más fácil de encontrar las direcciones. Este Ramanali que tengo yo lo uso mayormente para ver la velocidad del camión, para guardar lo que es las millas de los estados por donde manejo, para reportar el pago de la licencia anual. Y a veces quizás me podía decir si hay un puente bajo o algo, pero aquí en Texas hay muy pocos puentes bajos, y las rutas donde yo me muevo eso casi que no va a suceder. En el caso de que sea una ruta de que no es para camiones, ya cuando tú entras a una calle y ahí está la señal donde te dice que no es para camiones o para el límite de pesos que puede entrar un camión a esa área, o si es solo para deliveries de esa área, entonces ya tú sabes dónde te vas a meter. Entonces yo uso el Google Map, no uso más ninguno. Google Map y la aplicación del Google Earth, o sea, del Google Tierra, esa donde te bajas a la Street View a ver la vista de la calle. Esos son los dos que yo uso mayormente. Entonces les voy a mostrar cómo es que yo trabajo con estas dos aplicaciones, y espero que en un momento determinado para ustedes, los que están empezando, les sirvan. GPS grandes dicen que hay muchos que son buenos. Yo la verdad, yo ya no los uso, ni creo que los vaya a usar. No creo que vaya a regresar a la carretera. Quizás en la carretera, en un lugar, en una ciudad diferente me pueda servir, pero aquí donde estoy yo no me sirve. Y ahora les explico cómo funciona este rollo. Por ejemplo, amigos, aquí yo tengo esta dirección que es 1300 LE Gilliland, Texarkana. Entonces vámonos acá y vamos a ponerla aquí. 1300, ya la tengo aquí registrada. 1300 LE Gilliland Road, Texarkana. Fue lo que puse yo. Le picamos ahí y me sale este lugar que está aquí. En este lugar que está aquí, rápido yo veo que dice, de hecho aquí este puntico azul es donde estoy yo estoy estacionado ahora aquí. Aquí dice Ashley Home Store. Yo sé que el Ashley es una compañía de muebles, y me está diciendo a mí el dispatch que es para un Wilson Furniture, o sea, ya lo tengo que relacionar que es ahí. O sea, aquí en este caso el GPS no se equivocó. Hay veces que se pone y te puede marcar, a un ejemplo aquí en el medio de esto que está aquí, y ahí no hay nada, solamente puros árboles aquí, te marca aquí. Entonces, en caso que te marque aquí en este lugar, un ejemplo, ¿qué es lo que puedes hacer? Te metes a esta otra aplicación que es el Google Earth. Déjame cerrarla. Te metes a esta aplicación Google Earth y pones la dirección ahí. Porque si ahí te sale, si te sale de que estás en el medio de la nada y no hay nada, ¿qué pasa? A lo mejor el sistema de Google no ha actualizado, porque saben que pasa un carrito por esos lugares grabando, y no ha actualizado si ha habido una construcción nueva ahí. ¿Qué haces entonces? Tratas de meterte con la aplicación del Google Earth o con el mismo Google Maps. Te da mejor la opción también de poner el Street View, pero a mí me gusta mejor usar esta otra aplicación. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo otra vez la dirección 1300 LE Gilliland Road, le pico ahí y me marca aquí, o sea, donde estoy. ¿Qué tengo que hacer yo en ese momento de que estoy ahí? ¿Qué quiero yo? Ver lo que es el warehouse. Saco aquí, le pico aquí y le pico al monito, se pone azul, y vamos a bajarnos entonces a la calle. Nos bajamos aquí en la calle y vemos el lugar por fuera. No tiene ningún letrero que diga nada. Aquí no hay ningún letrero que diga nada.
por ejemplo, el nombre de la compañía. Quizás cuando grabaron esto no se había actualizado y no decía el nombre de la compañía. Entonces vamos a ver para allá adentro a ver qué se ve, y alcanzamos a ver acá atrás un camión y un contenedor. ¿Qué quiere decir? Que ahí yo me puedo meter. En caso de que no me quiera meter ahí por alguna duda, yo en estos momentos estoy estacionado aquí en este pasillo, aquí entrando. Hay otro camión aquí al lado mío, que míralo aquí al lado aquí, y aquí estoy yo. Esta es la entrada. Aquí está este camión, aquí estoy yo. O sea, estamos aquí en este pasillo aquí. En caso que no quiera entrar por dudas de que no sea una entrada para camiones, pues yo agarro y me estaciono aquí en el shoulder. Aquí en el shoulder me estaciono, pongo mis luces de emergencia, me bajo y vengo aquí rápido y pregunto si ese es el lugar. Pero bueno, como ya me había metido aquí a ya me estaba registrando y que era Ashley Home Store, ya yo había estado en otra compañía que me marcaba otro nombre y también era de muebles, y cuando me meto en el Google Maps me marcaba también al Ashley entonces ya yo relacioné y digo, bueno, pues tiene que ser ahí. No veía otra compañía de muebles alrededor, y entonces pues tiene que ser ahí el rollo. Vámonos, amigos, vámonos para la casa. Todo se complicó. O sea, no salí tan mal porque, como les dije, pues tenía appointment a la 1 y me iban a hacer esperar, y resulta que me mandaron a abrir el contenedor, y la carga que traía pues era para el otro warehouse de ellos, o sea, del lado acá de la carretera. Yo estaba allá enfrente, en aquel warehouse que ven allá, y entonces pues me trajeron para acá, y ya voy saliendo y van a ser apenas las 12, o sea, creo que me salvé como 1 hora, 2 horas de estar aquí esperando. Fue algo mejor. Entonces ya vamos para la casa. No, vamos para Fort Worth, Texas, a dejar esta caja y de ahí agarrar otra para Dallas. Entonces, amigos, esta carga me pagó $660 más $120 del petróleo, son 780, más $100 que me pagan por una que voy a recoger aquí donde voy a dejar esta en Fort Worth y traerla para acá, para Dallas, son 880. Y lo que voy a gastar de petróleo, o sea, yo eché $120, pero bueno, en la vida real se va a gastar más. Vamos a suponer que sean 180. Me van a quedar $700 hoy. $700 limpiecitos para cosechar. ¿Cómo ven? Entonces, amigos, así está el rollo con lo de los GPS. Yo de estos GPS grandes de camiones, según acá, yo no confío mucho. Confío más en el teléfono. Más que yo no ando ni por Nueva York, ni por New Jersey, ni por lugares raros donde me vaya a enredar con el camión. Entonces, con el puro teléfono me alcanza y me sobra. Nomás siempre hay que tener cuidado cuando te vayas a meter en un lugar que sea tierra. Si no lo conoces, revísalo bien, porque te puedes quedar cerrado ahí, igual que si te metes en ciertas calles. Hay veces de que tienes que hacer magia para poder salir. Y vamos a agarrar la salida esta. Aquí, si me voy a la derecha, voy para Little Rock, Arkansas, pero yo voy para la izquierda, para Dallas, a los Dallas Cowboys. Si les gusta a ustedes el fútbol americano, porque a mí la verdad no soy fanático. Déjame ponerla. Ustedes dirán, pues si no le gusta usar el GPS grande, ¿por qué? O sea,
Ustedes dirán, si no sirve el GPS grande, ¿por qué yo siempre estoy usándolo? Digo, bueno, yo le pongo la dirección ahora para allá, para Forward. Una, para tener noción de las millas que me faltan, porque bueno, el camino no es... no te dice las millas, el GPS sí, y no, yo no uso ya... Como me sé el camino, no pongo el Google Maps hasta que no vaya llegando allá a lo que es la ciudad de Dallas, para ver qué opción me da. Entonces yo me voy con el GPS grande para ir viendo la velocidad, porque se me hace más cómodo y más exacto ver la velocidad allí que no en el camión. Acuérdense que el camión está viejito y no marca con precisión la velocidad que llevo. Y llegando ahí a lo que es la ciudad de Dallas, antes de incorporarme al 635, el interestatal, ahí pongo entonces el Google Maps y él me va a decir si me voy todo recto a atravesar el downtown de Dallas o si agarro el 635 para irme bordeando toda la ciudad, o si me voy por el 20 East para irme por esta parte hasta allá, hasta al 820 en Forward. Para esas cosillas nada más lo uso, pero el camino yo me lo sé, pero no sé si hay mucho tráfico o no, eso sí no se sabe. Y a veces, yo diría que un 20% de las veces se equivoca el Google o te avisa ya cuando el tráfico está ahí y ya pues ya te jodiste. Aquí está el letrero de Welcome to Texas. Apenas aquí vamos entrando a Texas. Y miren que el estado de Texas es grande, pero de ahí, de Dallas aquí a la frontera con Arkansas, sí, no está tan lejos, son no llega a 200 millas. No llega a 200 millitas. Quiero hacer un video de otra reversa. Es que muchos de ustedes me han estado preguntando cómo se mueve el volante cuando estás dando reversa, que si tantos grados de longitud y no sé cuántos de latitud, que cómo se le hace. Y la verdad, pues bueno, aquí no es nada ni de longitud ni de latitud. Todo se hace a lo como te lo va pidiendo el tráiler. Y quiero hacer un video de reversa, pero esta vez lo quiero ver si coincido con una trailer de 53 pies. Y la verdad no va a ser el mejor video de dar reversa, pero sí creo que voy a ser el único que tiene 3 videos de dando reversa con diferentes trailers, uno de 20 pies, uno de 40, y quiero hacer este de 53 pies. A ver si logro hacer todas las tomas de todos los movimientos, ventanas, del volante, la caja. Quiero grabarlo todo, a ver qué tal queda. Pero para eso necesitaría un día llegar temprano a la yarda del tren y encontrarme un contenedor de 53 pies. O de lo contrario, un día en la yarda donde yo estaciono, agarrar uno de los que hay ahí. Entonces, amigos, pues no les voy a hacer el rollo más largo. Esto ha sido todo por hoy. Se les agradece mucho que vean mis videos, que les den su like. Suscríbanse al canal, muchachones. A ver si seguimos creciendo. Para echarle más ganas. Se les quiere mucho. Cuídense. Gracias.